Vamos a revisar entonces lo que es el artículo de Diana Mendiluza y Yasmani Jiménez Barrera sobre lo que son los estudios, la teoría del desarrollo y su influencia en América Latina, ¿no? Aquí nosotros podemos revisar, bueno, cómo surge y se desarrolla la teoría del desarrollo, así como los diferentes modelos que se aplicaron en América Latina a partir de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo el estructuralismo que plantea la tesis de la CEPAL, los estudios de la CEPAL, se constituyen como una alternativa propia de los estudios de la dependencia en la región. Y precisan, bueno, justamente lo que yo les comentaba de este libro de Osvaldo Zunkel, precisa justamente lo que es el enfoque neoestructuralista para América Latina, que conserva de alguna forma, ¿no?, las tesis originales, pero bueno, por supuesto que se ajustan y se redimensionan en nuestro país. Quiero, por cierto, comentar sobre ello, cómo en Venezuela, por ejemplo, pudiésemos estar eh, precisando de una segunda retoma de lo que fue la, la, el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, justamente ya a principios del siglo XXI, como luego de pasar, para que nos ubiquemos temporalmente, luego de pasar digamos que los años 60 en los sucesivos, fundamentalmente en los 70 por el boom petrolero, los años 70, años 80, pasar por un proceso de búsqueda, de fortalecimiento de las industrias internas, pasamos luego a los años, a los años 90, los años 80 y los años 90 con un profundo debilitamiento de estas industrias, con una privatización de todo el esfuerzo que se venía desarrollando durante los años 60, 70 y 80, pasamos a un modelo de desarrollo absolutamente distinto, como el modelo de desarrollo neoliberal, en donde en vez de ser, como lo planteaba Palma, el Estado, el motor del desarrollo, es sustituido por el privado, ¿no? El privado. Y esto, al estar en privado, bueno, empieza, insisto, todo el proceso de privatización. Si nosotros hacemos un estudio, una encuesta, bueno, yo me atrevería a decir que casi el 90% de los venezolanos que nacieron en Venezuela nacieron en establecimientos de salud pública. Si nosotros hacemos el mismo estudio de los años 90 y sobre todo ya luego los 90 en el nuevo siglo, quienes nacieron en el sector público y el sector privado, ahí empezamos a ver importantes diferencias, producto justamente de los cambios y de las transformaciones que se desarrollaron no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, de los cambios y transformaciones de las estructuras económicas, ¿no? Pasamos de un Estado con una altísima e importante participación dentro del modelo de desarrollo a una reducción del Estado, ¿no?, a la búsqueda de ese Estado mínimo que plantean las tesis neoliberales y el avance de la inversión privada y la privatización de todo. Bueno, fíjate, en los años 90, ya a fines de los años 90, Luis Justi ya tenía bastante adelantado lo que era la privatización de PDVSA, por ejemplo. Ya habíamos privatizado gran parte de los servicios. Estamos hablando de todos los servicios públicos, luz, agua, eh, gas, toda la parte de telefonía. La telefonía es un servicio estratégico que tiene que estar, a mi visión, en manos del Estado. Por lo menos el tema digamos que las tecnologías de la comunicación y la información. Todo lo que fueron las empresas de las industrias básicas de Guayana también se privatizaron. Y venía, insisto, en proceso el desarrollo también de la privatización de petróleo de Venezuela. Eso se frena, ¿no? Hay una renacionalización de muchos de esos servicios durante la primera década del siglo XXI en Venezuela y eso, por supuesto, genera una dinámica totalmente particular, ¿no? Veníamos de una industrialización, eh, veníamos de una industrialización muy importante en la segunda mitad del siglo pasado. Echamos para atrás ese proceso en los años 90 y luego volvemos otra vez a la misma dinámica. Son modelos de desarrollo que, ojo, no solamente impactan en el desarrollo de las políticas públicas en materia económica, sino que impactan a todo nivel.
Cuando nosotros hablamos del sector de la educación, por ejemplo, y revisamos el libro de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que se titula, a ver si recuerdo, El Estado Docente. Ese libro, El Estado Docente, bueno, le daba el rol exclusivo de formación al Estado, ¿no? Le daba el rol exclusivo entre la política pública al Estado. Luego, a los años 90, empieza el sector privado a disputarse ese espacio entre lo público y lo privado. Y empiezan a ver las diferencias importantes, no solamente en materia de calidad, sino en materia de definición de programas, materia de, digamos que de proceso formativo. Hay un desarrollo totalmente dispar, ¿no? Y eso, insisto, los modelos de desarrollo no solamente impactan en las dinámicas económicas, sino que también impactan en las dinámicas de todo el desarrollo y toda la planificación de las políticas públicas en las naciones. No es lo mismo formar para un modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones o de industrialización que formar para un modelo neoliberal en donde el privado es el que es el centro, el motor del desarrollo de toda la dinámica económica, social, cultural, política de un país. Bueno, compañeros, abro el derecho de palabra. Vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes han escrito. Por acá vamos a ver. Bueno, Julie nos decía por acá. A ver. Comentabas tú, Feli, en los 90 a Venezuela se le vendió un modelo neoliberal. No solamente se le vendió. Ya vamos a ver más adelante las tesis de Osvaldo Zunkel, que no fue que se nos vendió, fue que hubo una usura sistémica, fue una imposición para poder negociar el peso de los empréstitos que nosotros adquirimos durante los años 70. Recuerden que cuando Luis Herrera Campins es electo presidente en el año de 1978, Luis Herrera dice, recibo un país hipotecado. Bueno, esto de recibo un país hipotecado era porque durante todos los años, prácticamente desde el 73 hasta el 78, hubo una deuda tremenda, tremenda. Bueno, por cierto que a esta deuda se le llamaba no la deuda externa, sino la deuda eterna, porque había un pago permanente de los intereses. Pablo Medina lo bautizó así, la deuda, no la deuda externa, sino la deuda eterna. Había un pago permanente de los intereses de esta deuda y había una poca amortización del capital. Ahí hubo toda una situación de usura sistémica que lo vamos a ver más adelante con toda seguridad, porque eso lo vamos a revisar cuando vayamos avanzando un poco, después que veamos con más precisión lo que era el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones y pasemos a lo que fue el modelo neoliberal de los años 90, en donde vamos a ver, por ejemplo, lo que tú apuntas por acá, Félix, el rol que asumió no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también el Banco Mundial. A ver, dejo abierto entonces el derecho de palabra. ¿Alguien quiere comentar algo?